Bienvenidos a José Obdulio. Este será un programa semanal de información y de análisis. Las noticias, tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo el contenido de esas noticias. Comencemos hoy con una que es primera plana en la prensa nacional de toda la semana. El Tribunal Superior de Bogotá decidió lo siguiente: los hechos del Palacio de Justicia respecto a todos los participantes en los hechos constituyen delito de lesa humanidad. La gente se preguntará, ¿y eso qué es? Además, ¿qué efecto tiene? Resulta que los delitos de lesa humanidad que están definidos en el Estatuto de Roma no son prescriptibles, es decir, son ad aeternum, estarán ahí siempre pesando como antecedente y como posibilidad de juzgamiento de todos los que en él participaron en el delito de lesa humanidad. En el caso específico del Palacio de Justicia se refiere al delito de secuestro, y un delito de secuestro sistemático. Recordemos que el M-19, que protagoniza la toma del Palacio de Justicia, es una organización que en el año 1985, fecha en que se produjo ese desastre, sistemáticamente secuestraba, antes, en esa época y posteriormente, como lo veremos. La mejor narración sobre el Palacio de Justicia, curiosamente, la hace el propio M-19. ¿Dónde la hace? En este libro, cuya carátula, cuya pasta vemos. Es un libro que se llama Noches de Humo: cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia. La autora, Olga Bear, entrevista a una guerrillera, Clara Elena Enciso, quien participó en los preparativos, en la toma y salió del Palacio de Justicia. La Enciso narra todo el iter criminis, preparación de la toma del Palacio de Justicia. Dice que fue idea del turco Fayad, quien dijo a uno de sus colaboradores: hermano, ¿por qué no enjuiciamos a Betancur, que está incumpliendo los pactos? Enjuiciarlo significa un tribunal. Yo he visto que la corte es un edificio que se puede tomar. Ahora, esa toma, según el libro de Olga Bear y las palabras de la guerrillera, que es una señora Enciso, es una decisión no solo de Fayad, sino de toda la organización. Todo el mundo participó en la toma del Palacio de Justicia. Todos los que estaban en el M-19 estaban no solamente enterados, sino convencidos de la validez, de la justicia, de la conveniencia, y sobre todo estaban muertos de ganas de participar en el evento. Oigan ustedes a Olga Bear, más bien la narración de la guerrillera. Lo primero que hicieron fue con Guillermo Elvencio Ruiz, que era el novio de la muchacha, ir a mirar si se podía contar con él como jefe de la toma. Él inmediatamente dijo que era una acción grande y que estaba totalmente decidido a dirigirla. Después de la primera inteligencia del edificio y de sus alrededores, Fayad dio el visto bueno para vincular a todos los cuadros que necesitara Otero, otro de los comandantes. Se llamó a un grupo de tropas especiales, así lo dice ella, donde estaba un antioqueño y su compañera, una enfermera a quien llamaban Violeta. El 4 de octubre, estamos hablando un mes antes de la toma del Palacio de Justicia, se formalizó la selección de los mandos. Cuando dice ella se formalizó la selección de los mandos, es una decisión colectiva. Y miren ustedes que ponen a la gente más importante, como les voy a demostrar ahora. En la dirección del objetivo estarían Luis Otero, Andrés Almarales, Guillermo Elvencio Ruiz, Alfonso Yaquín y Ariel Sánchez. El libro más descriptivo, dijéramos la mejor narración, la mejor historia de qué era el M-19 y todas sus acciones, es el escrito por Darío Villamizar, Aquel 19 será. Ellos son muy buenos para titular todo. Una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas, un relato entre la guerra, la negociación y la paz. Y miren ustedes la foto de la dirección. Vamos viendo uno por uno de la izquierda a la derecha quiénes eran. El primero de todos es Carlos Pizarro León Gómez, el segundo es Germán Rojas Niño en cuclillas, luego está Oti Patiño, luego está Álvaro Fayad Delgado, luego está Antonio Navarro Wolf, luego vemos ahí a Vera Grave, y luego Luis Otero Cifuentes, de quien estamos hablando, que es quien comanda la acción del M-19 en la toma del Palacio de Justicia. Y es en la misma época. Esta fotografía es una fotografía tomada más o menos en el mismo momento del cual está hablando la guerrillera.
Luego ven ustedes a Gustavo Arias Londoño, Marcos Chalita e Iván Marino Ospina. Entonces, es muy importante saber que la decisión de la toma del Palacio de Justicia fue una decisión colectiva, una decisión de organización. Por eso entonces volvamos a la sentencia o a la providencia del Tribunal Superior de Bogotá. Cuando el Tribunal Superior de Bogotá está diciendo que el delito de secuestro de los magistrados, de toma violenta del Palacio de Justicia de Colombia, donde estaban las Cortes, nada menos, es un delito de lesa humanidad, entonces hay que pensar, bueno, estos señores estaban incursos en ese delito. Y miren lo siguiente, comienzan las investigaciones en el año 1985 y se van ampliando y se van prolongando y se van desarrollando y no pasa nada, hasta cuando de pronto un fiscal muy aplaudido por la izquierda y por los sectores empeñados en perseguir a la fuerza pública en todos los escenarios, a la fuerza pública colombiana en todos los escenarios, convirtiendo en crímenes cualquier batalla o cualquier acción de combate o cualquier decisión de las Fuerzas Armadas con respecto a la protección de la comunidad o a la represión de un ataque a la comunidad. Entonces, con aplauso fervoroso de muchas personalidades, el fiscal general de la Nación, por aquella época, Mario Iguarán, decide reabrir la investigación sobre el Palacio de Justicia. Y oh sorpresa, contra quienes, a nombre del Estado, intervinieron en la recuperación del Palacio de Justicia y en el intento de salvación de los magistrados y de todos los rehenes. No estoy diciendo que vamos a aplaudir el mecanismo, no estamos pensando que el debate lo concentremos en si fue justo o no fue justo, el tipo de acción, si era bueno o no era bueno que entraran al Palacio de Justicia tanques Cascabel, etcétera. Digamos es que me pareció muy extraño siempre que el fiscal general de la Nación, seguramente, además instruyendo a la fiscal delegada para el asunto, la doctora Buitrago, dijese que se concentrase la acción penal, es decir, la persecución como acción criminal a los funcionarios del Estado y se dejase librecitos a los atacantes, incluso a veces con ciertos argumentos por lo menos discutibles. Los argumentos discutibles eran que es que todos los atacantes del Palacio de Justicia por parte de la M19 murieron y que por lo tanto qué acción penal se iba a hacer contra los atacantes del Palacio de Justicia. Miren ustedes, estamos diciendo los atacantes del Palacio de Justicia fueron muchos. Incluso ella lo dice también, la señora Enciso, le narra a Olga Bear, más de 300 inicialmente, seleccionan luego 60, luego de esos 60 escogen a 30 y los otros se ponen a llorar y dicen que qué noticia tan terrible no poder participar. Entonces, cuando comienza el proceso en el año 2006, concentrado en los miembros de la fuerza pública que repelieron el hecho y particularmente en una persona que el país había admirado como un héroe, como uno de los miembros más brillantes de sus Fuerzas Armadas, el coronel Plazas. Entonces todos nos sorprendimos y comenzó un fenómeno extrañísimo. Es extraño visto en retrospectiva. Inicialmente todo el mundo lo veía con una sorpresa con sorpresa y simpatía, dijéramos, porque hubiese gente tan persistente, tan decidida a reivindicar el nombre y además a recuperar el cadáver y a saber la verdad sobre la suerte de una hermana y otros miembros familiares de esas víctimas de las personas que estuvieron o desaparecidas o murieron en el Palacio de Justicia. Y en ese escenario comienza a destacarse un señor René Guarín. ¡Oh, sorpresa! Vamos viendo, por ejemplo, algo para mí es como una especie de ejemplo magnificado de cinismo. ¿Por qué? Esta primera toma del periódico Hoy, Diario del Magdalena,
víctimas del Holocausto a la espera de la justicia. ¿Quién la representa? Vean ustedes la foto, René Guarín, hermano de Cristina Guarín, uno de los desaparecidos, se muestra perplejo por lo que podría convertirse en impunidad. Él siempre fue muy insistente en evitar la impunidad, porque a él no le gustaba que ningún delito llegase a quedar sin un juicio justo, sin verdad, justicia y reparación. Y de ahí en adelante comienzan ustedes a observar, por ejemplo, esta foto, manifestándose públicamente, presionando a la justicia, casi que convirtiendo en un hecho mediático lo que debiera ser un juicio justo, un silencio que perduró, y ahí, como ven ustedes, entre los familiares, encabezándolos, y con la fotografía de su hermana, René Guarín. René Guarín se convirtió en un personaje nacional. Pocos personajes tuvieron tanta tinta y tantos segundos en televisión y tantos minutos en radio. Luego, siempre René Guarín insistiendo en que cuidadito, que no vaya a haber impunidad, habrá poca justicia, pero mucha verdad, dice René Guarín, porque René Guarín sentía que no podía confiar en la justicia colombiana. Después veremos por qué, es que él la conocía bastante bien. Luego, vean ustedes la continuación, a la espera de una condena por desapariciones. La foto que ustedes ven allí a la derecha, a mi derecha, en sus cámaras igualmente a la derecha, es René Guarín con la bandera de Colombia, y siempre insistiéndole a la Fiscalía, mucho cuidado, tienen que condenarlo, cuando se está refiriendo siempre al coronel Plaza. Aquí, familiares de los desaparecidos del Palacio esperan una condena, es decir, no les importaba la verdad, lo que querían era venganza, lo que querían era una condena, definitivamente. Los juristas, o los que nos hemos formado en el derecho, sabemos que una condena es el resultado de una verdad total y absolutamente comprobada, sin un ápice de duda, sin un ápice de posibilidad de una, aunque sea leve, inconsistencia probatoria. Vamos, para no cansarlos, a hacer una pequeña pausa y seguimos mostrándoles a ustedes este retablo de lo que era la mayor incursión mediática de un personaje para obtener, persiguiéndolo casi como una fiera salvaje, a su víctima, al coronel Plazas. El tsunami René Guarín siguió. Miren ustedes, por ejemplo, Colombia recuerda el Holocausto. Esa fotico al lado del fiscal general es la de él, con Pensador, un Rodán. Y además sigue, familiares de los desaparecidos del Palacio esperan una condena antes del fin de la era Iguarán, y mírenlo a él también ahí al lado del fiscal general, y el fiscal general seguramente emocionado con la avalancha y con el terremoto favorable de prensa, todo el mundo aplaudiéndolo porque se estaba haciendo justicia y porque por fin un paladín como René Guarín estaba logrando hacer que se impusiese, a hacer sus grandes manifestaciones, el silencio de los inocentes, y salía a mostrar la cara de la víctima y la cara del victimario.